Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a dar unos minutitos mientras se suman las personas y empezamos el webinar. Ok, perfecto. Em, Bueno, primero que todo, agradecerle a todas y todas por sumarse hoy a este webinar sobre perspectivas latinoamericanas y el tema de daños y pérdidas. Tenemos un panel bastante interesante. De mi parte, yo voy a estar moderando. Mi nombre es Adrián Martínez, soy el director de la Ruta del Clima, pero para no robarle la introducción a Alejandro, nada más les voy a mencionar algunas reglas. Hay interpretación simultánea disponible. There is simultaneous interpretation available. Nada más, si alguien habla en inglés o en español, pero creo que todos vamos y todas vamos a hablar en español, pueden, cambiar, el canal de interpretación. Tenemos al menos por ahí de una hora. Es un espacio que esperamos que sea bastante respetuoso, donde todos y todas podamos intercambiar ideas y aprender un poco. Va a haber una introducción que Alejandro va a hacer de los panelistas y luego una serie de intervenciones y un espacio de preguntas que voy a estar moderando. Entonces, por favor, si pueden usar la herramienta de preguntas durante el evento, sería genial para poderlas ir apuntando, y si no, en el chat también pueden irlas poniendo. Entonces, un saludo a todas y todas, y ahora Alejandro Alemán, coordinador del Climate Action Network Latinoamérica, va a dar una pequeña introducción del evento y de los y las participantes que tenemos hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Adrián, y muchas gracias, colegas, por atender este webinar. Hoy nos reunimos varios colegas a conversar en relación a las perspectivas que tenemos sobre el tema de pérdida y daños, particularmente en este ejercicio o en este proceso de inicio de cara a la SB 56, en donde se dará inicio a los diálogos de Glasgow sobre pérdidas y daños que tenemos nosotros como organizaciones de sociedad civil latinoamericana, la perspectiva que hacia 2024 la reunión intermedia en Bonn en ese año pueda conducirnos hacia una decisión que establezca un mecanismo financiero para pérdidas y daños. Como sabemos en este momento, desde 2013 fue establecido el Mecanismo Internacional de Varsovia sobre pérdidas y daños, que hasta este momento ha actuado como un espacio de decisión política. Seguidamente se estableció la Red de Santiago sobre pérdidas y daños como el espacio técnico, y que esperaríamos que hasta cierto modo actúe como espacio de implementación. Y quedaría un tercer pilar sobre el cual deberíamos de decidir en los próximos años, que es el flujo de los recursos financieros sin los cuales todo esto no pudiera materializarse. Desde CANLA hemos conversado en relación a diversas propuestas que ha habido alrededor de hacia dónde va pérdidas y daños, y creo que esa es parte de la conversación que tenemos en este momento. Si el tema de pérdidas y daños debemos de fortalecerlo bajo la institucionalidad de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, o si debe de pasar a otras instancias que es vulnerables que están siendo afectadas en este momento alrededor de las que ya están sufriendo las pérdidas y daños, y en ese sentido, ¿cuál debería de ser el camino? El Finance Facility es una propuesta de can internacional dentro del auspicio de la UNFCCC, que nosotros creemos vale la pena hacer una posición desde la región latinoamericana alrededor de ello, y eso es parte, como les decía, de lo que queremos conversar. Por esa razón, en la agenda del día de hoy, primeramente, hablaremos sobre las pérdidas y daños en el marco de la SB y la COP27. Osber Polo del MOSIC nos va a brindar una perspectiva alrededor
del tema de cara a estos eventos. Seguidamente, Carlos Aguilar de Oxfam nos va a hablar sobre los aspectos de la incidencia global en el debate sobre pérdidas y daños, y tendremos un enfoque desde la región amazónica que nos lo compartirá Juliana Strobel de la Espacio, y vamos a tener igual la perspectiva de las comunidades centroamericanas que nos va a ser brindada por Adriana Vázquez de la Ruta del Clima. Al final tenemos una sesión de preguntas y respuestas que será moderada por Adrián Martínez, quien también nos dará las palabras de este webinar. Entonces, ver por acompañarnos. Gracias, Alejandro, gracias a Ruta del Clima y gracias a todos los colegas y compañeros y compañeras que están acá presentes y los participantes en acompañarnos en este evento. Mi presentación es con el tema Agenda de Pérdidas y Daños en el marco de la SB 56 y la COP27. Voy a tratar de ser lo más breve posible con estos tiempos. He hecho un resumen. En la primera parte vamos a recordar un poco lo que fue COP21 en este tema. La segunda parte va a ser ver lo que salió en la COP26 después de 5 años o 6 años. Y después, cómo vemos lo que se viene en la SB y la COP27 y las fechas importantes que debemos tener en cuenta para el seguimiento y ver ahí las articulaciones con las regiones que también van a exigir este año mayor accionar para Pérez Dano. Entonces, para comenzar, un poco recordar que en el Acuerdo de París se inició en su artículo 8 los términos generales, la importancia de afrontar las pérdidas de daños causados por el cambio climático, la importancia de evitar, reducir y afrontar las pérdidas de daños relacionadas con el cambio climático y establece el rol, trabajo y seguimiento en el Mecanismo Internacional de Varsovia y la Conferencia de las Partes de la manera más conjunta de trabajo para el seguimiento y aplicación de las decisiones respecto a pérdidas de daños. Pero no implica responsabilidad, es algo que nos siempre, desde la COP21, lo reflexionamos, ¿no? Responsabilidad jurídica ni compensación, tema central que exigen los países vulnerables a los países desarrollados, algo que los países desarrollados siempre se han mantenido en esa posición, ¿no? Desde la COP21 y creo que después siempre ha sido esa reacción de los países desarrollados en tener esa actitud con los países en desarrollo. Y esta acción fue el logro de los países vulnerables. Hay que ponerlo énfasis porque eso fue parte de un logro de los países insulares, ¿no? Y también de otros más países que están afectados, que son regiones que están altamente vulneradas a la situación del cambio climático extremo, pero Oasis fue el país, y yo creo que es una importante manera de seguir trabajando con ellos también para considerar un trabajo más conjunto para este proceso que se viene en Egipto, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, pasaron todos recordamos que ha pasado más de 5 años, y después de la pandemia, no se pudo realizar la COP en el año 2026, la COP26, y se pasó el evento a la COP21. Entonces, muchas decisiones quedaron pendientes, pero siguieron los trabajos de seguir avanzando la agenda, ¿no? Parte de ese proceso respecto a pérdida de daños, una de las cosas que salieron en la COP26, justamente revisando mis notas que había recogido en este tema, los países del norte se negaron el apoyo financiero para evitar y hacer frente a las pérdidas de daños, algo que esto no les gustó a muchos, fue una sensación muy terrible, después de haber pasado mucho tiempo de muchos diálogos en varias COPs, que en esta COP no se pudo lograr el apoyo financiero, ¿no? El único país que logró dar apoyo a este financiamiento para pérdida es Escocia, y se espera que otros países más se sumen, ¿no? Sé que por ahí está Canadá
con el deseo también de sumarse, a apoyar financieramente. He estado siguiendo las noticias, pero por el momento ya hay un país que está apoyando para esto. Tampoco se logró avanzar la promesa de movilizar el financiamiento que ya tenemos más de 10 años que no se cumple, esto de 100.000 millones, y se espera que en esta y la otra se logre conseguir ese dinero, si no esto va a debilitar el proceso, si no hay fondos, ¿cómo piensan los países para que puedan desarrollar su plan de mitigación y adaptación, desarrollarlo, ¿no? Principalmente los países vulnerables, ¿no? Que están sufriendo los cambios climáticos extremos. Tampoco se logró avanzar la promesa de movilizar también otras cosas más en el tema de los fondos adicionales que quieren también, exigen los países vulnerables. Es algo que para los países, los toman todavía, los países, los aliados, lo toman como que no debe haber más fondos, ¿no? Que ya existe un canal y eso, pero hay una resistencia, ¿no? Eso tienen que ser, aparte de los fondos que ya se están consiguiendo para mitigación y adaptación, haya un fondo adicional que se logre conseguir para este tema, ¿no? Para los países desarrollados no les gusta esta idea y tampoco un flujo de financiamiento independiente. Ese es hay varios países que están en ese pensamiento, que es Estados Unidos, y que siempre ha sido uno de los países que está con esta idea con los demás países desarrollados de imponer esto, ¿no? Los países desarrollados buscan evitar las discusiones sobre la responsabilidad legal y compensación a los países afectados por el clima, ¿no? Cuando ellos debieran asumir esta responsabilidad, porque los países no son culpables de lo que hoy vivimos, ¿no? Creo que eso es algo que exigen los países vulnerables. La cantidad ofrecidas por los países desarrollados son aún menores que las donadas para la adaptación. Mejor dicho, también ahí tenemos un problema también con el tema de asegurar el financiamiento para los otros temas también de preocupación, pero que no tiene que esquivarse los países desarrollados en ayudar a lo que están exigiendo los países vulnerables, ¿no? Por otro lado, los países más afectados quieren dinero que no tiene la red de Santiago, ¿no? Y creo que ahí mis compañeros van a profundizar más el tema, que es el organismo de la ONU dedicado a la asistencia técnica, ¿no? Ahí han puesto a pérdida de daños y que muchos países se resisten, sino que quieren quieren ir más allá de esto, ¿no? El tema del financiamiento, asegurar ese financiamiento para que puedan asegurar también sus acciones y no sigan gastando más de su bolsillo económico, que siempre, principalmente los países, si alguien lee, hay un documento que expresa de que en Caribe el gasto social y económico que tienen los países después de los efectos extremos de los huracanes es el doble. Entonces, ¿quién paga eso, no? Y eso afecta mucho la economía del país, ¿no? Y también el bienestar social de la población, ¿no? La siguiente. Pero también hay que ver que este año el sexto informe de la IPPC, del Grupo de Trabajo 3, fue muy claro, y creo que esto es un llamado más a los países también desarrollados, a la tarea que deben hacer ellos el esfuerzo. Según el Grupo 3 de adaptación, es claro, ¿no? El cambio climático constituye una amenaza cada vez más grave para nuestro bienestar y salud del planeta. El ritmo y la escala de los impactos del cambio climático se están acelerando rápidamente, ¿no? Ofrece una nueva percepción sobre los riesgos de un mundo más caliente. Ya ahorita la temperatura actual es de 1 grados centígrados y el 2021 fue el año más caliente, ¿no? Ola de calor en todas varias partes del mundo. Todos hemos sido testigos, ¿no? De ese cambio y que se está dando, que se dio en todo el planeta. Y también tuvimos esa imagen también en la Amazonía. Subraya los límites de adaptación y las consecuencias que tendrían mayores pérdidas y daños en los medios de vida de las personas, la infraestructura y la naturaleza, adoptar una urgencia de medidas para hacer frente a los crecientes riesgos, más que nunca en los fenómenos climáticos extremos, que pueda aumentar la inseguridad alimentaria e hídrica aguda en todo el mundo. Esto ya está como diciendo lo que puede pasar en las próximas décadas. Uno de los grandes problemas que vamos a tener es la cuestión alimentaria e hídrica. Y estas son cosas muy claras que le están poniendo en énfasis a los gobiernos para que tomen medidas y estrategias para enfrentar esto.
no solamente en la adaptación, sino también velar por el tema de las pérdidas de daños. Recomienda la IPCC proteger y recuperar la naturaleza, que cumple una función importante en el clima del planeta, aumentar las medidas ambiciosas de adaptación, lograr reducir las emisiones y cambio del estilo de vida, ¿no? Para limitar la temperatura y disminuir los riesgos posibles que ya están visibilizados en este documento. La siguiente, ¿qué se espera de la COP27, ¿no? Entregar los 100 millones de dólares del año para ayudar a los países en desarrollo a mitigar y adaptarse a los efectos del cambio climático, la creación de un fondo de pérdidas de daños y la movilización de financiamiento son dos cosas muy importantes que van a ir con mucha fuerza los países vulnerables. Es por eso que decía que es importante que nuestra región tome mucha articulación con las otras regiones que van a ir con estas dos medidas de acción. Nuevos compromisos de implementación de los existentes para limitar el calentamiento global, ¿no? Por debajo de los 2 grados centígrados para final del siglo. Se supone que este año los países tienen que presentar más ambiciosos y también sus compromisos, pero a la vez la implementación, cómo eso se está desarrollando, cómo se está viendo eso en el trabajo nacional, ¿no? También será una oportunidad, ¿no? para que África, la región más afectada por el cambio climático, pueda generar un mayor impulso al abordar pérdidas de daños. Y justamente la semana pasada participé en un evento donde África ponía mucho énfasis en el tema y había un momento de que ellos decían que es la hora que las regiones vulnerables se sumaran para hacer una estrategia fuerte para incidir y exigir este punto de la creación de un fondo de pérdida de daños y la movilización de financiamiento. La siguiente. Entonces, la agenda respecto a la pérdida de daños, hay varias fechas muy claves que tenemos que darle seguimiento y donde nuestros países también van a participar, ¿no? El 6 de junio, en el marco de ISB, va a haber este evento del órgano societario, la vinculación de la ciencia, la política y la práctica del cambio climático para abordar pérdidas de daños y asociadas con los eventos de evolución lenta. Este va a ser en Bonn, Alemania, y ahí van a participar nuestros delegados oficiales. El CITA al 11 está el diálogo de Glasgow. Vamos a revisar todos los compromisos y uno de los puntos está pérdida de daño y ahí van a salir unas opiniones, acciones y parte del proceso hacia la COP27. Y este evento que está muy bien, digamos, esperado, y siempre lo he escuchado en varias reuniones, es lo que va a ocurrir el 6 y el 8 de julio, la 10ª reunión del Comité Ejecutivo del Mecanismo Internacional de Varsovia, donde se acuñó el tema para ver el tema de cómo se avanza el proceso de pérdida de daños y se prepara el camino a la COP27. Son eventos claves, ¿no? Que tenemos que estar participando muy vigilante y haciendo estrategias de articulación con las otras regiones vulnerables. Esto es lo que puedo compartir y muchas gracias. Muchísimas gracias, Osber, por todos esos aportes. Espero que todas y todas vayan apuntando sus preguntas para poder retomar pues este resumen que Osber nos acaba de hacer sobre el estado de la ecuación de daños y pérdidas. Y ahora, para no robarles de su tiempo, les presento a Carlos Aguilar de Oxfam. Carlos nos va a estar conversando un poco sobre el tema de la incidencia global en el debate de daños y pérdidas y presentándonos diferentes perspectivas. Adelante, Carlos. Gracias, Adrián. Un saludo a todos y todas. Osber ya entró, ya calentó motores, digamos, en relación con varios de los temas. Vamos a esperar que comience mi presentación. Ahí está. Voy a poner el énfasis en algunas cuestiones que me parecen claves o que al menos a Oxfam le parece clave en la discusión sobre la incidencia en daños y pérdidas. Y lo primero, pasando la presentación, lo primero que me gustaría llamar la atención es por qué creemos que pérdidas y daños debe ser incluido como un pilar fundamental de la acción climática, conjuntamente con adaptación y mitigación. Y básicamente cuando Osber presentaba los datos del informe del IPCC, de uno de los últimos informes del IPCC, porque en realidad ya es una tendencia que estos informes científicos vienen insistiendo en cómo los eventos
climáticos cada vez van a tener un impacto mayor en poblaciones y sobre todo en generar mayores vulnerabilidades en los territorios, ¿no? Para nosotros hay un elemento que es fundamental en esta discusión y es que sabemos que la mayor parte de las poblaciones, comunidades que sufren los impactos del cambio climático, de la crisis climática, no son necesariamente las poblaciones o las comunidades que más contaminan. Hay un efecto de la desigualdad en las emisiones y en la contaminación, en la cual Oxfam ha venido insistiendo mucho en varias investigaciones recientes, ¿no? De lo que nosotros llamamos la desigualdad en las emisiones de carbono y cómo esto se manifiesta o se revierte sobre la necesidad de trabajar desde una perspectiva de justicia, ¿no? Y no es posible ir discutiendo cómo adaptar nuestras actividades en búsqueda de soluciones, porque hoy sabemos que nos enfrentamos a un contexto de creciente vulnerabilidad y creciente impacto en estas poblaciones o comunidades que, como lo dice ahí el párrafo que yo cito de nuestro trabajo, sufren grandes pérdidas en términos de cosechas, alimentos, bienes, medios de subsistencia e incluso pierden sus propias vidas. Y ahora vamos a ver cómo hay una discusión dentro del tema de daños y pérdidas que también está relacionada con daños y pérdidas no materiales, ¿no? Y en no pocos contextos, y esto nos parece muy importante y relevante para Centroamérica, pero en general para el contexto de América Latina, estas personas sufren las migraciones forzadas, ¿no? Que es también uno de los efectos más graves del impacto climático. Sí, adelante. Algunos temas claves y el Pacto Climático de Glasgow, ahí lo cito, por si ustedes lo quieren consultar directamente. Sobre todo el artículo 73 hace referencia al diálogo de Glasgow y a la necesidad del seguimiento en relación al diálogo de Glasgow. Y ya se mencionó también este tema del mecanismo de Varsovia que se adopta a partir del 2013 y que incluye una serie de elementos que me parecen importantes de mencionar en torno a cómo se estructura la discusión y cuáles son los temas que están contenidos, ¿no? Por un lado, esta discusión sobre los eventos de lenta manifestación, es decir, aquellos impactos que no los vemos de una vez, que no suceden al instante, como puede ser un huracán que cuando llega destruye las cosechas, destruye los bienes infraestructurales, pues tenemos algunos eventos que se van dando en el tiempo. Por ejemplo, siempre se cita, uno de los que se cita más es el aumento de las mareas y cómo esto incide sobre las poblaciones costeras, ¿no? Esto no sucede de un día para otro, sino que viene sucediendo y se viene acumulando en el tiempo hasta que va causando determinados impactos en las poblaciones, ¿no? Este tema de las pérdidas no económicas que yo mencionaba antes, ¿no? Y que está relacionado con bienes materiales o inmateriales que sufren las poblaciones que se ven afectadas por la crisis climática. Para nosotros es particularmente importante porque sabemos que muchos de los territorios albergan una diversidad cultural importante y relevante, no solo desde el punto de vista material, sino también desde el punto de vista de bienes inmateriales que se conservan y se preservan en los territorios, sobre todo cuando hablamos de poblaciones indígenas y afrodescendientes, ¿no? Está el tema de los seguros, y ahora voy a referirme más adelante a esto, ¿no? Y las transferencias de seguros en el tema de riesgos. Esto es todo un tema de discusión importante de llevar en consideración porque algunos consideran suficiente, algunos no consideramos que lo sea como tal, sin que desmerezca atención e importancia el seguro que pueda haber hacia las cosechas, hacia la producción, hacia los bienes en las comunidades y desde luego todo el tema de la gestión y preparación frente al riesgo de desastres. Creemos importante también mencionar
que un tema clave es que el mecanismo de Varsovia pase a reportar a la Convención Marco, a la COP, lo que conocemos como la COP, y que no solo se mantenga reportando a la Convención de Partes del Acuerdo de París, a la CMA, ¿por qué? Por sus siglas en inglés, porque el efecto de esto es que varios países importantes que no están en la CMA, entonces se ven fuera del reporte y del avance que se discute en el ámbito del mecanismo de Varsovia. Entonces nos parece importante el tema de a quién reporta este mecanismo, ¿no? Mencionar lo que decía antes Osber sobre el artículo 8 que se incluyó en el Acuerdo de París, digamos que es uno de los logros más difundidos a nivel internacional, porque se acuerda en este artículo la inclusión del tema de daños y pérdidas, pero se incluye el párrafo 51 en el que ha venido insistiendo mucho el trabajo crítico de los compañeros y compañeras de la Ruta del Clima, por ejemplo, al tratarse de un párrafo, una cláusula que imposibilita el uso del artículo 8 para sentar las responsabilidades y las medidas compensatorias en materia de daños y pérdidas. Es decir, que finalmente el párrafo 51 vacía los contenidos esenciales del artículo 8 y lo torna prácticamente irrelevante en el marco de la adopción de medidas específicas. Sobre la red de Santiago, creo que hay que hacer una alerta importante que Adrián, que está moderando este debate, siempre lo menciona, y yo creo que sí es verdad. La red de Santiago puede ser muy importante en materia de asistencia técnica. Ahora en la SB 56 se va a discutir su funcionamiento, y un aspecto que también creemos que es muy importante es que probablemente se adopten las medidas para que en la COP27 se pueda ya determinar el inicio del funcionamiento pleno de esta red de Santiago, pero no debemos confundir los avances en relación con la red de Santiago y la asistencia técnica con los avances que necesitamos, los avances sustanciales para darle forma y contenido a el tema de daños y pérdidas en los países en sí mismo, ¿no? Lo que vamos a ver ahora que tiene que ver con funcionamiento y algunos aspectos de contenido esenciales. Finalmente, en esta parte, me gustaría mencionar que el diálogo de Glasgow se va a llevar a cabo ahora en la SB 56, ya también lo dijo Osber, del 6 al 11 de junio, involucrará a países, organizaciones y partes interesadas, y por eso es muy importante que estemos discutiendo en este momento el tema de daños y pérdidas. Y es muy importante lo que vaya a pasar ahora en la reunión del SB 56 sobre este tema. Sí, adelante, por favor. Algunas prioridades que nos parecen significativas en relación con el tema, y a esto me refería yo cuando hablaba de contenidos más sustanciales, las soluciones de financiación a largo plazo. Creemos que es importante nuevos flujos de los países más contaminantes o de los países más ricos, nuevas fuentes más allá de las contribuciones nacionales y de las medidas políticas sensibles al género, que prioricen la financiación dirigida a las comunidades y a las personas más afectadas por los eventos climáticos. Esto también quiero poner el énfasis en esto, porque muchas veces nos hemos dado cuenta con los fondos que actualmente hay sobre mitigación o adaptación, que si bien es cierto existen, y aunque no se cumple con las metas, como también lo mencionaba el compañero Osber, la mayor parte de estos recursos no llega a las personas afectadas. La mayor parte de los recursos no llega a las comunidades. Entonces, finalmente, el impacto se ve reducido en el territorio. Entonces, muy importante vincular la solución de la financiación a largo plazo, pero con una financiación que efectivamente llegue a las comunidades y a las personas. El tema de la transparencia y la honestidad en relación con los alcances de los seguros como medio para beneficiar a los más pobres nos parece fundamental. En primer lugar, porque creemos que no siempre funciona como tal, no siempre son la mejor solución. No desmerecemos la importancia de que existan, pero no creemos que sustituyan, por ejemplo, la de seguridad social,
que nos parece que deberían ser las prioridades claves, las políticas de seguridad social que deben aplicarse en los territorios y extenderse a todas estas poblaciones vulnerabilizadas por la crisis económica y por la crisis, obviamente, que se agudiza con todo el tema climático, ¿no? Y finalmente, los medios para una migración con dignidad, dando prioridad a las necesidades, derechos e intereses de las comunidades, y sobre todo promoviendo la coherencia entre las negociaciones internacionales de la Conferencia Marco y las dimensiones climáticas del Pacto Mundial sobre Migración. Nos parece que hay una tarea pendiente y es necesario trabajar esto en materia del impacto que los daños y pérdidas, en general, el impacto de los eventos climáticos extremos está teniendo sobre las poblaciones en materia de migración forzada. Para finalizar, me gustaría mencionarles en la siguiente slide algunas demandas políticas que estamos levantando como Oxfam. Básicamente, la importancia de convertir pérdidas y daños en un tema permanente en la agenda de la SB y de las COP. Actualmente está en la agenda de la SB hasta el 2024 a través del diálogo de Glasgow, en donde se supone que debe salir alguna orientación para las negociaciones internacionales. La importancia, como lo dije antes, de la puesta en funcionamiento de la Red de Santiago, el cumplimiento de su mandato para brindar acción y apoyo a los países más vulnerables, para la técnica, pero repito, no confundir la asistencia técnica con los temas de contenidos y financiamiento necesario para los daños y pérdidas. Establecer el mecanismo de financiación de pérdidas y daños, un mecanismo nuevo y adicional a los mecanismos existentes. Aquí, ahora en la conversación, podemos expandir las discusiones que hay actualmente, por ejemplo, sobre si utilizar recursos actualmente existentes para todo el tema de respuesta humanitaria o valerse de los mecanismos actuales que existen de financiación en materia de adaptación y mitigación. Es toda una discusión. Nosotros sostenemos que lo que se necesita son nuevos mecanismos adicionales a los ya existentes. Eso tiene que ver con desarrollar nuevas fuentes de financiación y para eso proponemos la posibilidad de incluir un impuesto sobre daños climáticos a las grandes empresas que emiten carbono, un impuesto sobre el patrimonio en el que hemos venido insistiendo mucho que paguen quienes más contaminan, que paguen quienes más acumulan, cambios en los subsidios a los combustibles fósiles y como mínimo la cancelación de la deuda durante las crisis inducidas por el clima a los países más vulnerables desde el punto de vista climático y económico. Y finalmente un reconocimiento de las necesidades y fortalezas particulares de las mujeres en todo el diseño de las iniciativas sobre pérdidas y daños. Nos parece muy importante incluir la perspectiva de género, las voces y la participación de las mujeres en el diseño de estos mecanismos de financiamiento, pero también en la puesta en funcionamiento de la Red de Santiago para la asistencia técnica. Finalizo con una imagen que es una obra pictórica en la siguiente slide, una obra pictórica de un autor alemán que muestra cómo podrían ser las negociaciones climáticas en el futuro. Esto es más o menos la proyección de lo que puede pasar si no hacemos nada en materia de las negociaciones actuales y sobre todo frente al comportamiento de los líderes internacionales. Muchas gracias por el espacio y esperáramos la sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, Carlos. Y justo en ese tema de las preguntas y respuestas, les insto a que las vayan escribiendo, las pongan en la aplicación esta que tiene Zoom de preguntas o en el chat para poderlas ir recuperando y pues tenerlas para la sección final. Y ahora nos acompaña Juliana Strobel de la Fundación Avina, quien nos va a contar un poco sobre el enfoque de daños y pérdidas, pero desde la perspectiva de la región amazónica. Adelante, Juliana. Gracias Adrián, gracias también a la Ruta del Clima por la invitación, a Carlos de Oxfam también por la invitación. Es un gusto estar acá con ustedes. Voy a compartir aquí mi pantalla y ahí
contar um pouco desde a perspectiva de onde eu trabalho, não, em Fundação Avina, e também sobre como venimos percebendo esse tema de pérdidas e danos, não? Então, déjame solo poner acá. Aí. Bem, meu nome é Juliana Strobel, eu trabalho na Fundação Avina em las áreas de biomas e de ação climática, não? Para quem não conhece, Fundação Avina é uma fundação que aí vai ser quase 30 anos aí de vida já. Trabalhamos em 19 países da América Latina, temos algo passando também em África. E, assim, nossa missão realmente é trabalhar por la dignidade humana e o cuidado do planeta, não? Em la visão de contribuir para a construção de um mundo mais sustentável, mais próspero, sim, democrático, justo e inspirado em sua diversidade. E aí trabalhamos principalmente em 3 eixos: governança climática, modelos democráticos e economia circular e regenerativa. Então, ao redor desses 3 eixos, todas nossas ações estão ubicadas, não? E aí, bem, falando um pouco já diretamente de Amazônia, esse é um infográfico de biomas. Como sabem, a Amazônia está em 9 países da América do Sul, ¿no? Ok, en Brasil hay la mayor parte, pero también hay mucho del bioma amazónico pasando en todos esos países. Y, como saben, hay una presión muy grande ahí de conversión del uso del suelo, de bosques, al uso agropecuário, ¿no? Entonces, se ve aquí en esa área amarilla, donde estão ocorrendo aí a maior conversão de terra, não? E com isso estamos chegando praticamente a um ponto de inflexão ambiental, não? Donde se diz que a medida que se vai convertendo esse uso da terra no bioma, a tendência é que o bioma já não logre adaptar-se a esses cambios e passe por um processo de sabanização, não? Onde a vegetação é mais seca, mais baixa biomassa e, muitas vezes, ao invés de um sumideiro de carbono, tornar-se uma fonte neta de carbono, não? Então, isso é o que estamos passando nesse momento, estamos muito cerca desse ponto de inflexão. E aí, a zona é toda também muito vulnerável a eventos climáticos extremos, especialmente sequias e inundações. É uma região também mais baixa, não? Então, também sofre muito na costa com a elevação do nível do mar. E também, ao mesmo tempo, é onde os menores IDHs são encontrados, não? Ou seja, os índices de desenvolvimento humano, onde a gente tem melhor assistência do Estado, menor acesso à saúde, menos educação. Então, essa combinação dessa vulnerabilidade socioeconômica com os eventos climáticos extremos que passam na região é algo assim que realmente marca muito o que passa nas populações locais. E, sumado a isso, os gestores locais, e assim em nível municipal e muitas vezes em nível de departamento, não têm conhecimento sobre como preparar-se para esses desastres climáticos e muitas vezes não sabem como preparar-se ou como agir rapidamente quando um evento como esse passa, não? Por outro lado, na Amazônia também estão as pessoas, não? E aí sempre os indígenas são sempre os mais lembrados, mas é importante também dizer sobre os quilombolas, que são os afrodescendentes, aí os agricultores familiares, os ribeirinhos, toda essa gente vive bajo del bosque, seu meio de vida é basado fortemente no uso sostenible da terra, não? Mas quando passa um evento climático como esse, se chega a um ponto de inflexão social também, não? Onde essa desestabilização que causa o evento climático leva a essas pessoas
a estar em um estado de caos social e mais conflitos, não? Como migração e violência, não? Então, essas populações, em geral, são muito impactadas por todos esses eventos que passam em la região e, por fim, terminam sendo expostos a temas de saúde, respiratórios, contaminação do ar, enfermedades, não? Os incêndios florestais que passam na Amazônia são transfronteiriços, sim? E aumentam sempre as perdas sistêmicas dos cultivos, sejam silvestres ou de agricultura mesmo, infraestrutura e meio de vida dessa gente, não? Então, o impacto em la seguridade alimentar e em sua própria generação de rendas muito alta. Então, com isso, dizer que essa vulnerabilidade a esses eventos climáticos tem color, tem raça, tem gênero, etnia e geografia. É muito fácil ubicar quem está mais vulnerável a esses eventos, e aí é um caso muito claro de injustiça climática, não? E aí les traigo aí rapidamente o caso do Delta Amazônico, que é onde a Vina está trabalhando no momento. Acá é onde o rio Amazonas chega ao Oceano Atlântico, a essa isla chamada Marajó, que é a mais grande isla fluvial do mundo, e como podem ver acá, é também uma isla muito afetada por eventos climáticos extremos, porque está muito cerca do oceano e também tem zonas muito bajas. Ao mesmo tempo, uma população aí de alrededor de 250.000 pessoas tem o menor IDH aí de Brasil. Então, por acá já têm uma ideia de Brasil não é o melhor e é aún pior, quase a metade de IDH, porque todo é muito lejos, o Estado não está presente devidamente, então isso torna essa gente aún mais vulnerável. Acá trago assim só para trazer uma imagem desse estudo que estamos fazendo do impacto climático que já sofre essa região. Então, no histórico que está aqui, essa primeira imagem em azul, é onde o estudo já ha observado uma variação natural do nível de mar segundo a maré, pero los pronósticos para los próximos años, según dos escenarios del IPCC, el 4.5, que es más o menos conservador, y el 8.5, que es muy pesimista, ya muestra que esa elevación va a afectar aún más a esa gente, va a haber presión para el sur, ¿no? De la gente migrando para el sur y con esos conflictos sociales, ¿no? Também acá uma evolução acá prevista da precipitação e da temperatura, não? Então, mesmo no histórico já se ha observado que houve uma redução de aproximadamente 11% nas precipitações anuais, e isso, o impacto em uma cultura de yuca ou de açaí é visível, as pessoas do local comentam sobre isso, não? E também um aumento da temperatura já perceptível. Pero em los cenários, mesmo considerando o mais conservador, a tendência é que a chuva diminua a 23% e a temperatura aumente hasta 3 graus centígrados. Então, aún mais grande será aí esse impacto nessas comunidades, não? E aí eu trago alguns números. Eu he encontrado um caso de estudo justo dessa região, do Delta Amazônico, é basado nesse sistema de informações sobre desastres de Brasil. Isso não está enfocado em clima e há aí alguma dúvida quanto ao rigor de como as informações han sido inseridas aí nesse sistema, pero aún assim há já aqui um tanto de informações bem interessantes que nos levam aí a reflexionar, não? Então, nesse período, 103 desastres naturais han ocorrido na região, desde inundações graduais até as mais bruscas, não?
sequias, tempestades, afetando a quase aí 300.000 pessoas. Muitas pessoas desabrigadas, muitos heridos, mais de 50.000 viviendas se han perdido, 10 estabelecimentos de saúde pública, 70 centros de educação pública, sim? Outras instalações públicas comunitárias, outros temas, ou seja, há impacto aí que ocorre e por temas aí climáticos já muito visível, e quem assume todo esse custo é a própria região, não? La alcaldía, por vezes o Estado pode ajudar de alguma forma, pero não se, é difícil hasta de contabilizar o custo operacional de reconstrução de todo isso, não? E nas vidas dessas pessoas. Então, aqui les traigo algumas fotos aí de Marajó, agora em março desse ano, muito recentes, então já vemos que casas devem ser reubicadas mais para o interior da isla, as carreteras estão sofrendo processos de erosão, e também acá muro de contenção está sendo construído aí por la alcaldía de Salvaterra, pero a forma como esse muro foi construído, já se prevê que muito prontamente ele vai ruir, porque a força da água em la marea alta e em las grandes cenas é muito forte, e a forma como ele ha sido construído não vai lograr realmente reduzir o impacto dessa água em la cuesta, não? Então, já vemos aí a alcaldía invirtiendo aí recursos para a proteção da cidade, pero por la falta de conhecimento todavia vão ter problemas, não? Eu já vou passar esse vídeo desse indígena de agora de 11 de maio recente, que está rodando em las redes, que é muito interessante para que todos tenham essa ideia, pero el hecho es que los daños sociales son principalmente relacionados a la reducción del bienestar de las poblaciones, ¿no? Hay inseguridad alimentaria, risco a la salud y a la vida de las personas. Entonces, cuando vemos que una plantación está bajo del agua y que se pierde la producción, o que no se tiene condiciones de vida, ¿no? Porque también la Amazonía no tiene problema de acceso al agua muchas veces, pero sí de calidad de agua, y ahí las inundaciones son cuando ocurren la mayor parte de las enfermedades relacionadas al clima, ¿no? Entonces, es un tema muy importante, y me gustaría ahora, cortito, solo compartir con ustedes un video muy corto. Déjame solo encontrar acá, que vale la pena, un minuto que tengo que compartir el sonido, share sound, ok, para que la indígena está hablando en su lengua, hay un subtítulo en portugués, pero creo que es muy emblemático de lo que pasa en la Amazonía en el momento, ¿no? Kapag hirap tinapita ka na tewa kay na katalir pia ka na ka hirap tinapita ka na kainitsa kay na no magdano kaya hekwa pero na kampa ka dansa no masiupa ke no kinikire pliao nya pio menu de no kinikire kapag hirap ko kaliao nya kalikan hura ke na alikan hura ke na lia kwa tenhan tai no raka na nya no na ka pana. Sou Juvencio Cardoso. Bien, la idea, ese video tiene 3 minutos, después les paso porque fue ese indígena que ha repasado ahí, ha filmado e entrevistado a las personas, es muy interesante porque es un depoimento legítimo de los pueblos locales sobre lo que están pasando, ¿no? Y es eso, ¿no? En la Amazonía, eso se multiplica y tenemos ahí más de 2 millones de indígenas en la Panamazonía, y tenemos una población diversa de más de 47 millones de personas que viven en la Amazonía, entonces muchos de esos sí viviendo de la agricultura, cerca de los ríos, y están perdiendo áreas de agricultura por cuenta
aí de los cambios climáticos que estão cada vez aí mais frequentes, não? E só para encerrar, não, creo que o mensaje é que acá o cambio climático realmente é um agravador brutal, não, de las desigualdades e é um perpetuador da pobreza, não? Então, desde nosso ponto de vista, a justiça climática deveria estar muito forte na agenda, onde esses impactos aí extremos variam aí por diferenças na exposição e na vulnerabilidade, pero com África e América Latina principalmente sendo afetadas de uma maneira desproporcional, não? E se todavia não há claridade, não, de um financiamento climático viável para compensar por perdas e danos, isso de hecho significa que o mundo está deixando por último o apoio justo a aquelas pessoas que primeiro necessitam de ajuda, não? Que são as que sofrem já no dia de hoje os impactos do cambio climático. É isso. Gracias, muchas gracias aí por el espacio. No, muchísimas gracias, Juliana. Y creo que justo eso que mencionas de dejar a lo último las personas vulnerables, a las quienes ven sus derechos lesionados, es lo que está pasando, es a propósito, es algo que se ha venido construyendo en los últimos 30 años. Y como mencionaba Osber, desde la negociación de la Convención Marco en los años 90, el tema de daños y pérdidas fue central en la agenda de los países vulnerables, especialmente de las islas del Pacífico, y ha sido consistentemente ignorado y bloqueado por los países desarrollados. Y ahora, para seguir hablando sobre este tema desde una perspectiva comunitaria, nos acompaña Adriana Vázquez de la Ruta del Clima. Adelante, Adriana. Sí. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por el espacio. Yo les vengo a contar un poco de la experiencia que hemos trabajado en las últimas semanas, en los últimos meses, y ha sido todo el proceso de trabajar en conjunto con las comunidades centroamericanas de Guatemala, Honduras, El Salvador, y también el estudio de caso que desarrollamos acá en Costa Rica, donde visitamos a distintas comunidades y fuimos conversando con ellas sobre los impactos que han sufrido por el cambio climático y estos daños y estas pérdidas que les afectan día a día. Entonces, voy para darle pantalla completa un segundito, así que la vean mejor. Ahí está. Okay. Entonces, para empezar, como les decía, estuvimos en 4 países de Centroamérica, visitamos un total de 7 departamentos y 8 municipios. Y en estas comunidades lo que hicimos fue conversar con miembros de las distintas aldeas, ¿verdad? Y grupos, gracias al apoyo que obtuvimos de Oxfam y de sus copartes, y pudimos identificar cómo se estaban viendo afectadas las comunidades. Vamos a empezar por los impactos climáticos, especialmente lo que son huracanes y tormentas, que es lo que se viene a la mente de las personas más fácilmente cuando uno les habla sobre daños y pérdidas. Además, en varias comunidades, especialmente del corredor seco, identificaron el tema de sequía y déficit hídrico. Y en las costas identificaron el tema del incremento del nivel del mar y las marejadas. Entonces, en los últimos 25 años, ellos lo identifican desde el huracán Mitch en 1998. Las personas nos dicen que se ven cada vez más afectadas por eventos climáticos extremos. Esto quiere decir que para ellos, ¿verdad? Desde su percepción, en los últimos 25 años ha habido un cambio mucho más fuerte y entonces lo que son las tormentas, los huracanes y demás, les pegan más duro, ¿verdad? Dicho coloquialmente. Y como podemos ver en esta imagen, este es el caso en Nejapa, en El Salvador, donde la comunidad de Angelitos 1 y 2 fue totalmente destruida por un deslave que se dio en el 2020. Entonces, les queda muy presente a las comunidades estos eventos y creo que lo más importante es que el proceso de recuperación de estas comunidades es bastante lento porque ya viven en condiciones de vulnerabilidad y pobreza que les dificulta volver a su situación anterior. Acá vemos a Steven Hasbun, también encargado de gestión de riesgo, que nos está comentando sobre este evento que se presentó en el 2020 en Nejapa, en El Salvador.
Y eso nos lleva también a ver el caso de Guatemala, ¿verdad? Que esto es en el río Jupilingo, en la frontera cercana a Honduras, donde después del huracán Eta y Ota se ve donde quedó el puente, ¿verdad? Y que todavía no lo han como quitado del río, ya lograron construir, pero las comunidades nos decían que a partir de este evento quedaron aisladas por 3 meses del acceso a alimentación, del acceso a transporte y a otros bienes y servicios, y eso nos evidencia que este tipo de daños y pérdidas afectan a las comunidades por bastante tiempo y que muchas veces los medios de comunicación se enfocan únicamente en el evento y no en lo que pasa a lo largo del tiempo y en cómo las comunidades tienen que salir adelante de esta situación. También conversamos con don Gregorio Pérez García, él es indígena chortí de Chiquimula, en Guatemala, defensor de los derechos humanos y del ambiente, donde nos contaba también cómo sus cultivos se vieron afectados cuando este río, el Jupilingo, que fue el que vimos antes, se salió del cauce y se metió como en la ribera y se llevaron todos los cultivos. Ellos lo perciben como una pérdida, ¿verdad? Total, cuando todos sus cultivos se destruyen, y cuando les preguntamos sobre el tipo de asistencia o apoyo que obtienen, vemos que hay una ausencia del Estado, ¿verdad? Donde el apoyo es mínimo o inexistente y realmente quienes responden a estas emergencias son organizaciones humanitarias. Otra de las afectaciones que vemos por el tema del cambio climático, otro daño o pérdida, ¿verdad? Es el cambio del ciclo productivo. Las familias nos indicaban cómo en los últimos 25 años también han visto cómo ya no llueve en el mismo momento del año, ¿verdad? O hace más calor del que hacía antes, eso es como ellos nos lo dicen. Y esto afecta la producción, ¿verdad? Ya las plantas no producen el mismo tamaño de maíz, por ejemplo, o la misma cantidad de frijol. Además, son más vulnerables a enfermedades y a pestes, porque ya el suelo no tiene la misma calidad, no reciben lluvia cuando tiene que llover. Ellos nos decían, por ejemplo, en el caso de El Salvador, que ellos sembraban en 2 momentos del año y que ahora solo siembran en un momento del año, ¿verdad? Porque ya no tienen la posibilidad de sembrar en el segundo momento, que era cuando llovía, porque ya no llueve en ese momento. Y más bien el problema que tienen es que cuando llueve demasiado y eso también daña la producción. Entonces ahí vamos viendo cómo las comunidades se ven cada vez más vulnerabilizadas al ver su producción afectada. Y otro dato importante es que también son comunidades que dependen de esta producción, ¿verdad? Es producción de subsistencia. Entonces, esto tiene también implicaciones a nivel nutricional y de desarrollo. Aquí vemos el caso de Edgar Vidal, ¿verdad? Que nos muestra un sistema de retención de la humedad que construyeron con el apoyo de la organización Coparte, ¿verdad? Que consiste en hacer como muritos de piedra para retener el agua y que ojalá las plantaciones produzcan como antes. Y acá también, esto me lleva a hablar también de la afectación que estamos viendo en las zonas costeras, donde no es solamente a nivel productivo en la tierra, digamos, sino también en las zonas costeras, donde al cambiar la temperatura del agua, cambia también la presencia de ciertos animales, o en este caso en el manglar, ¿verdad? Como ha bajado el nivel del agua en el manglar se seca y animales que ellos conseguían en el manglar ya no los están consiguiendo. Entonces, esto nos evidencia que el tema de daños y pérdidas es algo que está sucediendo ya y que son comunidades, de nuevo, que dependen para subsistir y para alimentarse de estos productos. Acá en Costa Rica, cuando hicimos el estudio en Cahuita, en Limón, las familias nos comentaban que ya los pescadores tienen que ir mucho más adentro en el mar para poder pescar, porque por el incremento de la temperatura del agua tienen que movilizarse más adentro porque los peces ya no están a donde solían estar antes. Otro de los daños que identificamos es la pérdida del espacio habitacional y productivo. En este caso, el caso del incremento del nivel del mar ha afectado construcciones. Esto es en Garita Palmera, en El Salvador, donde una marejada se llevó las viviendas que estaban ubicadas en la costa
Además, se presentan deslaves, destrucción de carreteras, sedimentación y salinización. La salinización de los pozos son familias que tienen acceso muy bajo al agua, ¿verdad? Digamos, como la calidad del agua que tienen es de pozo, o si no, tienen que comprar embotellada o en bolsitas. Y cuando se incrementa el nivel del mar, se les saliniza el agua y entonces pierden también, ya tenían agua de mala calidad, ahora tienen peores condiciones. Y esto también en el caso de el Honduras, ¿verdad? En el Centro de Conservación de la Tortuga Golfina, donde nos contaban que antes, si acá se puede ver, el mar llegaba hasta donde está esta plataforma, pero hubo una marejada que llenó toda esta zona de arena y eso hizo como que el mar se corriera para atrás y eso afecta no solamente la zona de ellos, que es como el tema de las tortugas, sino también el manglar que estaba por acá cerca. Entonces, esto nos evidencia nuevamente que son efectos que estamos viendo de manera inmediata y que las comunidades tienen que ver cómo lidian con los mismos para poder generar los ingresos que antes generaban de actividades productivas que se desarrollaban. Y acá vemos también a Wilson González que nos estaba comentando sobre los curiles, que son estas conchitas que él tiene en la mano, ¿verdad? Que ya no las encuentran con tanta facilidad y que también era un alimento típico, que ahorita vamos a hablar un poco de las pérdidas que estamos teniendo a nivel cultural y gastronómico por efectos del cambio climático. Acá vemos un grupo focal que tuvimos en el Centro de Conservación de la Tortuga Golfina, donde nos estaban comentando cómo desde 1998 con el huracán Mitch y en los distintos momentos de los últimos 25 años, han habido eventos que les han afectado no solamente a ellos como organización y a la tortuga, que es como lo que protegen, sino también a las comunidades cercanas, donde también nos cuentan sobre estos conflictos socioambientales con los que tienen que lidiar, ¿verdad? Porque no solamente tienen que lidiar con el cambio climático, sino que también tienen que ver cómo hacen con grandes empresas que llegan a establecerse y a poner mayor presión sobre los recursos naturales. Ellos nos comentaban sobre las empresas que siembran camarón, ¿verdad? Que lo que hacen es que deforestan el manglar para establecer sus grandes piscinas de extracción de camarón y esto obviamente tiene impactos súper importantes en el ecosistema y los pone en una situación aún más compleja porque aparte de que no son suficientes fuentes de empleo, no es empleo tampoco de buena calidad y esto forza a las familias a tener que buscar otras fuentes de ingreso o que ahora más adelante lo vamos a ver, a un proceso de movilidad, ¿verdad? Migrar a otros países o a otras regiones para tener mejores condiciones de vida. Y eso me lleva al tema de los impactos lentos, donde vamos a hablar un poquito sobre el tema de género, movilidad humana, seguridad alimentaria y nutricional y cultura. Primero empecemos con el tema de género. La mayoría de los grupos con los que nos reunimos eran mujeres organizadas, ¿verdad? Que a la hora de que les preguntábamos sobre el impacto del cambio climático, para ellas como mujeres al inicio era como que no estaban muy seguras, ¿verdad? De cómo era que el cambio climático les iba afectando. Pero conforme íbamos conversando, ellas nos decían, bueno, es que cuando hay huracanes o marejadas, ¿verdad? La carga doméstica se incrementa. ¿Por qué? Porque hay que lavar más ropa, porque hay que limpiar más veces, porque hay que también estar al cuidado de los niños. Esto también tiene afectaciones a nivel de su productividad. Ellas no solamente se dedican a las actividades domésticas, sino que también tienen que dedicarse a actividades productivas. Entonces, las que habitaban en zonas costeras, ellas van a sacar curiles del manglar, ¿verdad? Pero cuando hay eventos climáticos tienen que ir con los y las niñas y esto también hace que su productividad sea mucho menor porque tienen que estar al pendiente del cuidado de los menores de edad. Otro caso importante y creo que es algo que muchas veces
no reconocemos o que todavía no se está percibiendo como un daño o una pérdida es el tema de la salud mental. Hubo un caso muy particular en Honduras donde una de las participantes nos comentaba, es que la tranquilidad no regresa, ¿verdad? La preocupación de que se vaya a ir mi casa, de que vaya a perder toda la producción, de que tengo que irme a un centro para protegerme, ¿verdad? Es algo que no se mide. Y ella nos decía, eso es algo que no se recupera. Entonces, hay un tema de salud mental que se está evidenciando en estas comunidades que ya están en condición de vulnerabilidad, que aparte de eso no tienen apoyo de otras estructuras estatales, y es que no están teniendo seguridad tampoco en ese sentido. Y las que lo expresan más fácilmente son las mujeres, pero también los hombres nos comentaban que cuando hay llenas, las mujeres se van a los refugios, pero ellos se quedan en la casa cuidando la propiedad, ¿verdad? Entonces, creo que ahí también hay un elemento que es importante resaltar, que es como toda esta carga de género, y aparte de eso, que esto genera preocupación y traumas y estar pensando de si este año va a pasar lo mismo otra vez como pasó el año pasado, si voy a perder toda mi producción, si voy a perder mi casa. También nos comentaban de un caso muy particular de una familia que en una de las tormentas perdió todos sus bienes físicos, ¿verdad? Perdió la casa y demás, solamente les quedó el carro y se vieron obligados a mandar a sus hijos menores de edad como migrantes irregulares a Estados Unidos, ¿verdad? Y la preocupación y la depresión en la que entró la mamá por estar pensando de si sus hijos iban a estar bien y si iban a llegar bien. Entonces ahí el tema de salud mental se podría decir que es un daño y en algunos casos una pérdida, ¿verdad? Porque no están teniendo tranquilidad y no están teniendo la oportunidad de salir de estas condiciones. Y como les decía antes, hay menos posibilidades de generar recursos propios. Acá vemos a doña Margarita, ¿verdad? Que ella nos muestra la toma de agua, que es este tubito chiquitito que está acá, donde la comunidad tiene que ir todos los días a recoger agua. Esto es en Toma de Agua, en Camotán, Guatemala. Y cuando hay sequía, ¿verdad? En lugar de ir 5 veces al día, tienen que ir 6, 7 u 8 veces al día. Y esta parte estaba como en un bajo, entonces ellos tienen que bajar con los cántaros y subir con los cántaros llenos y llegar hasta su casa para poder asegurar el acceso a este recurso tan básico. Acá estábamos conversando con otro grupo de mujeres en el Grupo de Mujeres Unidas, Lenca, en Huangololo, Intibucá, Honduras, donde también nos comentaban cómo su comunidad se había visto afectada por la sequía y cómo tuvieron que cambiar los patrones productivos, ¿verdad? O cambiar sus granos básicos, su producción, por otros productos para poder generar otras fuentes de ingreso, ya que no estaban logrando producir como antes. Y acá fue un grupo focal con mujeres del Comité de Microcuenca del Aguacate, ¿verdad? Que ellas se dedican a la restauración ecológica del área natural protegida Garita Palmera, que es este manglar que les comentaba. Y ellas también nos comentaban del reto que tienen, porque y nuevamente hablamos aquí de conflictos socioambientales, porque no solamente tienen que lidiar con el tema del cambio climático, sino que también, y la sedimentación, sino que también tienen que lidiar con las azucareras que cambian el cauce de los ríos y que esto afecta el manglar, ¿verdad? Porque ya no llega agua dulce, el agua salada tampoco está entrando, el manglar se está muriendo, y la lucha que ellas llevan desde sus comunidades para poder asegurar la sobrevivencia del manglar y de todo el aparato productivo que significa para la comunidad. Y al no tener apoyo, ¿verdad? Y al tener que luchar con todas estas problemáticas, nos vemos enfrentados al tema de la movilidad humana, donde las familias o miembros de las familias tienen que migrar a Estados Unidos y a los centros poblacionales, y esto genera afectaciones sociales, económicas, culturales, ¿verdad? Y esto es porque, por ejemplo, en este caso, ahí vemos cómo la infraestructura de esta casa que está acá, se llenó de arena. Esto es en la línea costera de Cedeño, en el Golfo de Fonseca, y no tienen otra respuesta. La familia que antes vivía acá
tuvo que pedir apoyo a la comunidad para poderse pasar de casa y le prestaron esta otra casa que está aquí, que es como de la comunidad para que ella viva mientras consigue donde vivir. Entonces, de nuevo, estamos frente a casos donde si no hay apoyo estatal y las familias tienen que buscar dónde albergarse mientras consiguen nuevas oportunidades. Por último, en cuanto a seguridad alimentaria, muchas de las comunidades que visitamos se identifica el tema de la desnutrición crónica. Como les decía, la producción que tienen es de subsistencia principalmente. Hay pérdida de granos autóctonos, ya no pueden sembrar la semilla que siempre han sembrado, sino que dependen de semilla transgénica o que les da el Estado para poder producir, o tienen que migrar a otros productos. Y por último, a nivel cultural, las familias o las personas que entrevistamos nos detallaban que hay un debilitamiento de las prácticas agrícolas. Ya no se siembra como sembraban mis antepasados, sino que tengo que irme adaptando a cómo se va moviendo el clima. Por otro lado, nos contaban sobre la pérdida de lenguas, ya que las familias, al tener que movilizarse a otras zonas del país, se van perdiendo lenguas propias, al igual que platos típicos. Acá en Costa Rica nos contaban que antes crecía un alga muy particular que ellos cocinaban y que con el cambio de la temperatura del mar ya esta alga no nace, entonces estos platos típicos ya no los cocinan. Igual nos contaban de los cangrejos azules que salían en mayo, esto en El Salvador, que ya no salen del todo, entonces también se perdió este plato típico. O celebraciones, había comunidades donde nos decían que antes cuando empezaba a llover hacían como fiestas a nivel comunal donde todo el mundo se reunía a compartir comida, pero esto ya no se hace porque ya no llueve. Y también perdían la biodiversidad. Nos hablaban de que ya no se ven venados, pájaros o animales en particular de cada región, debido a que hay una expansión del límite, ¿verdad?, agrícola, y por otro lado, mucha deforestación, y además el cambio en el clima ha afectado que estas especies, ha obligado a estas especies a moverse a otras zonas. Todavía estamos en proceso como de analizar todos estos datos, pero creo que es importante evidenciar que estos eventos no son aislados, sino que son acumulativos. ¿Y qué quiere decir esto? Suceden constantemente a estas familias, entonces no han logrado recuperarse de un evento climático extremo cuando ya tienen que enfrentar otro, y eso perpetúa el tema de la desigualdad y la vulnerabilidad, y hace que se vean en condiciones en las que a veces es preferible salir del lugar en donde están para buscar mejores oportunidades. Además de eso, fuimos conscientes de que hay estados muy ausentes, donde no están tomando acciones para apoyar a estas comunidades, o las acciones que toman son bien limitadas. Entonces esto hace que se vean constantemente mucho más vulnerados. Y aparte de eso, en la región centroamericana nos estamos enfrentando a que los espacios democráticos cada vez se cierran más. Esto quiere decir que hay menos oportunidad de participar, de levantar la voz y de hacer un llamado a que estas comunidades sean visibilizadas. Pero por otro lado, identificamos que son comunidades bastante resilientes, donde hay un liderazgo humanitario local muy fuerte. O sea, todas estas familias, estas comunidades con las que conversamos, son líderes en sus propias comunidades y se están enfrentando al cambio climático y están haciendo acciones para adaptarse y para salir adelante, aunque no tengan ningún apoyo de actores estatales o internacionales. Sí tienen mucho apoyo humanitario, que eso es súper importante recalcar, ¿verdad? Organizaciones que están muy presentes y que son las que responden ante las emergencias, ¿verdad? Entonces, esos es como los principales resultados que tenemos hasta ahorita. Esperamos ya tener el documento final en las próximas semanas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adriana. Entonces, ahora tal vez para la sección de preguntas, se invitaría a los y las panelistas a que abran sus cámaras. Alejandro, Carlos, Osber, bueno, y Adriana. No se han animado mucho nuestros colegas que están presentes en hacer preguntas, pero sí tenemos
algunas, especialmente una sobre el litigio climático y cómo lo ven como perspectiva para atender el tema de daños y pérdidas desde el derecho internacional. Es una de las preguntas que estaba ahí. Tal vez pueden irlas anotando. Voy a hacer tal vez primero las preguntas, les voy a leer las preguntas del público, y luego ustedes van respondiendo según consideran pertinente. Tenemos una pregunta de Andrea Hurtado Epstein que dice que muchas gracias por las excelentes ponencias. Le gustaría saber cómo está avanzando la discusión en el marco de la Red de Santiago sobre daños y pérdidas. Pensando como ejemplos en los que daba Juliana, se está conceptualizando los impactos del cambio climático sobre la salud en la Red de Santiago. Y adicional a las pérdidas y daños físicos que ha causado el cambio climático sobre los sistemas de salud que pueden ser cuantificados en términos monetarios. Juan Ignacio tiene otra pregunta que dice, ¿cuáles son los principales retos que han enfrentado como sociedad civil para demostrar que estos temas de daños y pérdidas están ocasionados por el cambio climático? Y Milena Sergueva nos pregunta, ¿cuál es la estrategia de CANLA? Y entonces ahí se la dejo a Alejandro, camino a la COP27. Entonces, esas son algunas preguntas que tiene el público, pero antes de que tal vez se pongan a responder, yo quería tal vez sumar algunas y ustedes pueden escoger más o menos cómo responderlas. Bueno, creo que ya la colega del público me ganó con el tema de la movilización política a nivel latinoamericano. ¿Cómo podemos movilizar esto? No solo en torno a las comunidades, a las ONGs y demás, sino en cuanto a nuestros mismos gobiernos. Son muy pocos los gobiernos latinoamericanos que toman latinoamericanos o del Caribe que toman el micrófono en la Convención Marco para defender los derechos o para tener un posicionamiento sobre daños y pérdidas. ¿Cómo podemos cambiar eso? Sería una pregunta que les quisiera hacer. Otra pregunta que tal vez quisiera tirarles ahí para que tomen su momento y cada uno pueda responder de un solo. Hablábamos un poco, por ejemplo, sobre estos fondos voluntarios, como lo que hizo Escocia y pues como lo que ahora ofrece Canadá, pero me preguntaba, por ejemplo, en la oferta del ministro de Ambiente canadiense venía con condiciones que los países en vías de desarrollo renuncien al poder exigir responsabilidades. ¿Cómo podemos aceptar una propuesta con esta cuando vemos que no se cumplen las promesas voluntarias como los 100 billones que ya han ofrecido? ¿Y cómo podemos darles fiado, por ejemplo, a los países desarrollados por el daño que ya cometieron si voluntariamente no pagan ni lo que voluntariamente ofrecen? Y luego tal vez una pregunta final ya para dejarlas bien listos y listas. ¿Cómo podemos compensar esta idea, de que el proceso tiene su proceso, por ejemplo? El tema del pacto de Glasgow, muchos países como la Unión Europea y demás, dicen que no va a haber decisión hasta el 2024 después de que hablemos todo lo que hay que hablar. Pero por otro lado, las comunidades pues no tienen que comer, llevan 3 décadas esperando ayuda y ni siquiera, o sea, y en la COP26 estuvimos a un párrafo de crear un mecanismo de financiamiento y ahora hay que esperar años para siquiera acordar algo. ¿Cómo se balancea esta tal vez falta de contexto o empatía del norte global con la urgencia que viven las personas que no tienen qué comer, dónde vivir, y pues viven con esta angustia constante de este nuevo ambiente que pues les cambia su contexto y su futuro? Entonces, en ese marco de preguntas del público, y algunas que me inventé yo, le doy la palabra a Juliana, que fue la que primera levantó la mano. Adelante, Juliana. Sí, muchas gracias, Adriane. Perdón, en realidad tengo que salir muy pronto, por eso me voluntarié a hablar primero. Y yo particularmente no soy una especialista en pérdidas y daños, pero sí en Avina trabajamos muy fuertemente en pensar el nexo climático de lo que ocurre en las regiones. Para la pregunta aí sobre cuáles son los retos para demostrar que algo pasó por
por tema de cambio climático, ¿no? Y ahí estamos con ese proyecto. En realidad es una serie de estudios que deben ser hechos, estudio de viabilidad climática, estudio socioeconômico, estudio de renda, un montón de estudios para sí comprobar que esa gente está afectada por cambio climático, en ese caso para acceder a recursos de adaptación, ¿no? Y eso cuesta caro, ¿sí? Y también la inteligencia por detrás de ese tipo de estudio tiene que ser muy, muy buena, porque dependiendo de quién va a donar, en nuestro caso es una propuesta para el Green Climate Fund, el rigor de la comprobación y de las estadísticas es muy, muy fuerte, y eso no es barato, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de pérdidas y daños, que es aún más no frecuente, ahora mismo tuvimos ahí en Recife, una ciudad de la costa brasileña, nordeste, ahí en los últimos 3 días, más de 80 personas han sido muertas por efectos ahí de una gran lluvia que está ocurriendo en la región. Pero por más que todos sepamos que eso es cambio climático, en la hora de pedir una financiación, se requiere un montón de estudios comprobando que no era por un tema, por ejemplo, de má gestión del gobierno local en ubicar la persona donde estaba. Entonces, creo que ese es un reto, ¿no? El rigor y la demora en las decisiones para fornecer essa financiação climática, ya sea para adaptação e aún más para pérdidas y daños, ¿no? Debería ser hecho un proceso mucho más sencillo que viabilice acceder, porque esa gente no tiene tiempo para esperar 1 o 2 años para acceder a los recursos, ¿no? Esa es mi contribución. Gracias. Muchísimas gracias, Juliana. No sé si Carlos quisiera 2 minutos para responder a esas preguntas y concluir. Adelante. Voy a intentarlo, ¿no? Porque son bastantes cosas, pero bueno, una primera cuestión, decir, Adrián, que por eso justamente el tema del trabajo de incidencia es fundamental, ¿no? Para ver cómo hacemos, primero, que los tomadores de decisión entiendan la relevancia de este tema. Yo creo que en varios de los países de América Latina no está suficientemente comprendida la relevancia de esta temática para el accionar en los contextos territoriales y también para generar presión política sobre los tomadores de decisión que llegan a estas negociaciones y que, como tú dices, muchas veces no intervienen o no hablan o ni siquiera tienen un posicionamiento, o no tenemos posicionamientos como gobierno. Entonces creo que en este momento la sociedad civil tiene que articularse para hacer un trabajo de presión en los gobiernos latinoamericanos para demandar que exista posicionamiento de los gobiernos, posicionamiento de los tomadores de decisión en relación a estos temas. Eso me parece muy importante en este momento, ¿no? Y también creo que hay que demandar que haya articulación entre los gobiernos de la región para tratar temas que muchas veces son de índole transfronteriza, ¿no? No estamos hablando solo de un país, incluso los temas migratorios a los que yo me refería antes como un efecto, digamos, no económico, pues va mucho más allá de las fronteras específicas de un país. Entonces, necesitamos abordar esto como parte de un proceso de integración regional también y en el marco de esos debates, ¿no? Después, también quería decir que lo que dice Juliana es muy importante. Hay toda una discusión sobre cómo hacer la medición y cómo establecer que efectivamente los daños o las pérdidas puedan deberse a eventos climáticos o eventos derivados del cambio climático, y es realmente difícil medirlo. Yo creo que la cuestión aquí es que los gobiernos locales y nacionales necesitan tener múltiples estrategias y no solo una. El tema de daños y pérdidas es una posible en el marco de las negociaciones internacionales, pero no puede ser la única a la que recurran los espacios locales y nacionales
para responder a las necesidades de las poblaciones. Entonces, creo que es muy importante tener una estrategia diversificada y discutir con las autoridades a nivel local qué otros instrumentos se pueden utilizar, ya sea por la vía de prevención de desastres, ya sea por la vía humanitaria o por otras que les permitan responder, porque lo que tú dices, Adrián, es cierto. Aquí nos podemos sentar a esperar a que se resuelva algo en torno a las negociaciones hasta el 2024 o cuando se les ocurra a estos líderes internacionales. Pero lo cierto es que la gente ya está viviendo el impacto de todo esto, la gente ya está afectada, las consecuencias ya están ahí. Entonces, lo que necesitamos es impulsar mecanismos que efectivamente permitan que la gente encuentre los espacios para desarrollar las soluciones. Y quiero decir, por último, que creo que algunas comunidades ya están desarrollando soluciones para evitar el impacto que pueden tener los eventos climáticos extremos en sus comunidades. Pero justamente por esto son perseguidas, sobre todo sus lideresas y mujeres indígenas y afrodescendientes. Entonces, innegablemente detrás de todo este tema hay una discusión sobre la cuestión de los derechos y cómo las poblaciones se están viendo perseguidas por todas las acciones de defensa de los territorios y del ambiente y cómo eso finalmente incide en que las condiciones de las pérdidas y los daños terminen siendo peores, no solo para ellos, sino para el conjunto de la comunidad y el país. Entonces, articular este tema con la defensa de los derechos y los instrumentos, como el Acuerdo de Escazú, que ya lo hemos hablado en otros contextos y demás, creo que es muy importante y fundamental. Finalmente, ahí puse una información de que el 1 de junio va a haber un evento para discutir el camino hacia la COP27. Ahí está Avina, ahí está el MOSIC, ahí está Cambla, ahí está DAR. Varios de los que están acá están promocionando ese evento. Creo que es una buena oportunidad para responder un poco a la inquietud de la compañera que nos preguntaba sobre cuál es la agenda y el rumbo hacia la COP27. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Y adelante, Osber. Sí, yo de acuerdo con los colegas, yo creo que el informe de la IPPC, el sexto informe, nos dice claro de que ya los gobiernos deben prepararse, no hay que esperar mucho, ¿no? Yo creo que, por un lado, las negociaciones tendrán su lucha, pero tenemos que también exigir nacionalmente cómo eso se desarrolla en políticas públicas o se actualizan las estrategias o los planes, ¿no? No solamente de adaptación y mitigación, sino cómo incorporar el tema de todo el tema de la pérdida de daños también dentro de nuestras políticas públicas. Lo segundo es que también creo que es importante buscar las alianzas con la sociedad civil de las otras regiones vulnerables, ¿no? Como Oasis, como estos países que necesitamos hacer incidencia más articulada con la sociedad civil y hacer más presión y fuerza con nuestros delegados oficiales. Y yo creo que tenemos que tener una discusión y una preparación, ¿no? Y creo que la SBI puede ser gran momento, ¿no? Para hacer eso. Tercero es que yo de acuerdo con el tema de los litigios, ya no nos queda otra cosa. ¿Cuántas veces hemos hecho movilizaciones, hemos hecho incidencia a nivel internacional, nacional? Le hemos avisado por medio de comunicaciones, declaraciones que ha sacado Canla y otras redes también, también con nuestra red internacional. Ya están todos informados, ya le hemos aclarado por dónde son las rutas de recomendaciones y acciones. El problema es una falta de decisión política. Yo creo que los litigios hay que aplicarlo ya. Porque si un país no cumple sus compromisos climáticos, ¿qué nos queda? Ir al juicio, ¿no? Ponerle un juicio a no cumplir sus acciones, ¿no? O este término que están usando los movimientos, hay que ser el espacio, la asamblea para una asamblea de los pueblos para castigar o demandar a los países que no han cumplido sus compromisos climáticos y que lo siguen cada año o cada década retrocediéndolo. No es posible porque ya estamos cerca a los límites que ya nos está informando la IPPC.
Vamos a llegar a ese extremo, vamos a llegar a que usemos estas tecnologías que están hablando, el cero neto, las soluciones falsas. ¿Esa es la solución? ¿O es poner más, en poner más en preocupación o nuestro planeta? ¿Es usar eso, algo que no es usado y que no es conocido? A eso estamos llegando, a que usemos las tecnologías que no son, no las hemos visto de la manera como se ha usado, pero por otro lado, buscan la forma de cómo dejar los compromisos para reducir sus emisiones. Más que los países ya vulnerables ya no saben qué hacer, ¿no? Y los informes también dicen que gastan de su presupuesto público. ¿Qué más? Yo creo que ahí sí tiene una responsabilidad que tiene que asumir los países del norte, ¿no? Principalmente los que consumen petróleo y gas, ¿no? Y que están haciendo ahorita terribles proyectos extractivos que se están reactivando en este momento que estamos de guerra, con este momento que hay esta guerra entre Rusia y Ucrania. Se está volviendo las corporaciones a reordenarse, a volver de nuevo a consumir petróleo y gas para satisfacer la demanda global. A eso estamos llegando, para subir de nuevo la temperatura y que los países sigan sufriendo los impactos del cambio climático. A eso estamos llegando. Los litigios creo que yo creo que sí, ya como última medida hay que tomarlo. Y lo que yo considero que ahora sí creo que es importante que este año se dé esas condiciones entre todas las redes latinoamericanas que estamos siguiendo todo este proceso de hacer un buen papel para lo que se viene en la COP. Sé que va a ser una COP27 difícil, ahí lo expresará Alejandro, pero yo considero que el tema del financiamiento, el objetivo de adaptación, el tema de la pérdida de daños y también el tema de la implementación a las NDC son temas centrales, que debemos que ir con una postura y que tenemos que trabajar regionalmente para que nuestros gobiernos o delegados que no vayan a hacer el mismo error que cometieron en la COP16, en aceptar un pacto global de Glasgow que no mostraba lo que ellos buscaban los países de nuestra región, la sociedad civil, ¿no? Más justicia, ¿no? Que se valore más a nuestra región en vez de estar obligados a las condiciones de los países desarrollados. Gracias. Gracias, Carlos. Osber, ya vamos corriendo contra tiempo. Adriana, si gustas, últimas dos comentarios, un minuto, y luego Alejandro. Y si Carlos, si te tenés que retirar, pues ahí, más bien, muchísimas gracias por participar. Muchas gracias. Yo creo que me sumo al comentario que hizo Juliana. Creo que el reto y la gran pregunta es cómo hacemos para asegurar que todos estos daños y estas pérdidas que las comunidades nos han estado comentando se visualicen como tal, ¿verdad? Porque es muy fácil decir, no, pero es que ellos están talando el bosque, no, es que están talando el manglar, entonces es responsabilidad de ellos como comunidades y no de los grandes emisores. Entonces creo que es como la pregunta que tenemos que hacer, es necesario mucho más data, es necesario mucho más estrategias de medición y es necesario que se valide la información que las comunidades nos están dando y que se evidencie que esto no es solamente, es un tema de derechos humanos, ¿verdad? Es un tema de la posibilidad que tienen estas comunidades de salir del ciclo de pobreza en el que están y que no es responsabilidad de ellos, sino que es responsabilidad de los grandes emisores. Creo que es por ahí con lo que yo me quedaría. Adelante, Alejandro. Sí, mira, creo que hay muchos elementos sobre los cuales conversar alrededor de esto. Yo voy a empezar manifestando más o menos cómo yo percibo que se va a configurar el tema de pérdidas y daños a futuro. Mira, fuertes inundaciones en Alemania el año pasado. En pocos meses el gobierno de Alemania movilizó 80.000 millones de euros para cubrir las pérdidas y daños asociadas al cambio climático en una de sus regiones en el sur de Alemania. Una situación similar ocurrió en Canadá, incendios en Australia, etc. Es decir, el tema de pérdida y daños, colegas, yo creo que poco a poco no va siendo únicamente un tema del sur global. El norte global ya está sintiendo las pérdidas y daños y las inversiones que ellos están haciendo en pérdidas y daños están más o menos poniendo de manifiesto los costos reales de las pérdidas y daños.
Yo creo que nosotros tenemos que tomar eso en consideración también para hacer nuestras demandas. Si Alemania en pocas semanas moviliza 80.000 millones de euros para responder a un evento focalizado y el mundo no ha podido movilizar 100.000 millones de dólares anualmente para responder a los desafíos de los países en desarrollo, eso nos dice mucho de la voluntad política de los países y de los verdaderos costos del cambio climático. Entonces creo que verlo desde esa óptica es importante. Las comunidades del norte global poco a poco van a estar, desafortunadamente, no nos debería alegrar, por supuesto, pero el tema de las pérdidas y daños ya es un problema también del norte global y lo van a ir sintiendo. El otro problema que siento que van a ir sintiendo, y creo que hay que comunicarlo y dejarlo, y ya los medios de comunicación le ponen más atención que antes, es el tema de la migración. Habrá que ver, y como dice Adriana, hay que mejorar la capacidad de data, hay que mejorar la capacidad de medición y comprensión del fenómeno, y entender mejor qué tanto de la migración que se está generando desde Centroamérica responde a la crisis política y social y qué tanto responde a las pérdidas y daños. Vean, un colega en Centroamérica me decía, es que en Centroamérica no tiene migración, lo que tenemos es un éxodo. Nos estamos quedando sin gente. Hay comunidades que están quedando vacías. Hacemos una gira de campo hoy, dejamos organizadas algunas acciones de gestión de riesgo, regresamos a la comunidad 15 días después y varios líderes ya no están. Hay casas vacías en las comunidades, gente que empeñó su terreno, su casa por migrar, porque las estrategias de medios de vida de las cuales dependían sus formas de medios de vida hasta hoy simplemente ya no son viables porque no son adaptables al clima. El clima está cambiando más rápidamente que la posibilidad que tenemos nosotros de adaptarnos y esa familia tiene que migrar. Familias enteras están migrando hoy. Entonces, y eso lo está sintiendo el norte global. Y yo creo que tenemos que hacer esas conexiones también para que las sociedades del norte logren entender que esa migración que tanto detestan, particularmente en los estados del sur de Estados Unidos, tiene un origen. Y es el consumo excesivo de petróleo y energía. Tiene un origen en una forma y en un estilo de vida de despilfarro y de alto consumo a la que gran parte de estas sociedades no quieren renunciar. Y ahí están los costos. Y yo creo que esas conexiones las tenemos que hacer y las tenemos que comunicar adecuadamente. Y por supuesto, el otro tema tiene que ver con la democracia. ¿En qué medida la resiliencia y las capacidades de adaptación se ven erosionadas en nuestros países por la corrupción, por las situaciones difíciles de gobernabilidad, etcétera? Alguien decía, la gestión del desarrollo sostenible y la gestión del cambio climático es más complicada en contextos en donde los derechos humanos no se respetan. Y cuidado que en América Latina en general tenemos una fuerte tendencia al establecimiento de regímenes autoritarios, en donde las voces de las comunidades cada vez pesan menos. Son regímenes que se imponen por la fuerza de las armas y por la fuerza de los intereses económicos. Y al final no es un asunto de derecha ni de izquierda, son dos caras de una misma moneda, que tiene que ver con intereses económicos muy poderosos que se imponen a merced de la voluntad de las mayorías. Y eso es sumamente peligroso y eso erosiona las capacidades de las comunidades para adaptarse. Gracias, Adrián. Sé que estamos sobre tiempo. Muchísimas gracias, Alejandro, por esa reflexión. Y bueno, antes de cerrar, ya Carlos les había anunciado sobre un evento que tienen el 1 de junio. De nuestra parte también tenemos un evento el 7 de junio. Bueno, en la madrugada es un evento en la conferencia de cambio climático, la SB56. Igual lo vamos a estar compartiendo en redes sociales sobre daños y pérdidas y vamos a estar profundizando sobre este tema. Va a salir próximamente una publicación donde resume un poco antes de la SB56, de esta conferencia de Naciones Unidas,
los principales temas de daños y pérdidas para que puedan enfocarlos y pues ahí poderle dar más fuerza a la incidencia. Pues de nuestra parte, agradecerle primero que todo al intérprete que ha estado ahí trabajando arduamente toda esta hora y media, a los panelistas y a las panelistas por habernos acompañado y a ustedes como público por sacar de su tiempo y dedicarle pues atención a ese tema de tanta importancia para la justicia climática y el desarrollo sostenible y la justicia social en Latinoamérica. Pues tengan un excelente día y pues seguimos en esto. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.